Señoras y señores, volvimos a un lugar que estábamos soñando. Gracias por su apoyo, gracias por su paciencia. Ya tenemos estudio nuevo, estamos en nuestro estudio, así que vamos con toda y bueno, gracias por la paciencia. Estuvimos por ahí deambulando un poco en diferentes lugares que nos prestaron su espacio para hacer este proyecto realidad. Gracias a ellos nuevamente, pero ya estamos aquí en nuestro estudio. Faltan detallitos, digamos que 80-85% está terminado. Van a ver los detalles que viene, pero para eso solamente les pido que se suscriban acá abajo. Hay gente que me ve en la calle, Andy, bacano tu podcast, y yo le pregunto, ¿estás suscrito? Déjame ver y tal. No está suscrito. Así que suscríbete para que sigan llegando todos los episodios a tiempo y puedas disfrutar de estos contenidos en formato de YouTube. Pero también, si no me quieres ver la cara, que es normal, puedes escucharnos en Spotify y más de 21 plataformas en audio. Califica el podcast con 5 estrellas si te gusta y así nos apoyas y nos hace seguir creciendo cada día más en este hermoso y maravilloso podcast. Y agradecer a quien produce esto, Eduardo Sean Contenidos Digitales, que nunca nos abandona y siempre está aquí produciendo grandes cosas de calidad como este podcast y muchas cosas más. Si eres influencer, tienes un proyecto o quieres producir cosas de calidad, tomas aéreas, contáctalos y ve con los mejores. Así que gracias a ellos. Bueno, señoras y señores, siempre me gusta arrancar por lo alto, por lo grande, traer grandes invitados. Siempre estamos caracterizándonos por tener grandes invitados. Hoy no es la excepción, pero creo que hoy la vamos a romper porque hay una gran invitada del día de hoy que se sentó aquí, que se sienta ahora mismo. Estoy nervioso porque sé que es una gran activista política, politóloga, PhD. Mejor dicho, tiene más títulos que quién sabe. Así que recibamos con un fuerte aplauso a la gran Carol Solís Menco. Hola Andy, buenos días, gracias por la invitación, estoy muy agradecida y muy contenta de estar en estos espacios, muy contenta de estar de vuelta en casa porque estoy prácticamente recién llegada de alguna forma en Barranquilla y descubriendo estas iniciativas y estos espacios. Gracias a ti. Yo repito discursos porque creo que cuando uno repite discursos va quedando en la memoria del colectivo y eso de que repito aquí es que el tiempo para mí vale más que muchísimas cosas. A todos mis invitados les agradezco por sentarse aquí, por hablar conmigo, porque el tiempo no lo podemos recuperar y eso ya ha sido demostrado en la vida y en todo. Así que gracias a ti y te invité aquí para que conversemos, ¿sabes? Para que la gente que no te conoce te conozca, para la gente que quiera saber más de ti sepa de ti. Y bueno, nada, ¿cómo estás primero que todo? Bien, estoy algo agotada porque todo lo que tiene que ver con movilización social agota mucho y venimos en un proceso ciudadano bastante interesante con el peaje Papiros, para quienes no sepan o no hayan escuchado por allí. Entonces, anoche estuvimos en reunión hasta tarde, me levanto pensando en eso, ya tengo pesadillas con el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, entonces yo necesito que esto termine también un poco, pero más allá de eso, bien, y como te dije, muy contenta de estar en Barranquilla, pensé que me iba a dar un poco más duro regresar, al principio se sintió como un cambio abrupto, venirme después de estudiar varios años por fuera, pero cuando uno está en la tierra, está en la tierra. Claro que sí, te entiendo y me suscribo a lo que dices porque la gente ya sabe, yo vivía afuera mucho tiempo y pues nada, uno siempre tiene un proceso de adaptación cuando vuelve. Es una cosa rara porque tú te vas y extrañas allá, pero estás feliz, digamos, bueno, ya me voy a adaptar a esta nueva vida y dejo a un lado un poco las raíces y las costumbres, no las raíces, pero digamos las costumbres, porque a la tierra que fueres es lo que viene, dicen por ahí. Y después cuando vuelves, entonces la readaptación y tú dices, pero si soy de acá, debe ser fácil y no es fácil, es complejo. Entonces esos choques, ¿qué choques te han marcado, digamos? Algo que te puedas contar que ya, hey, esto me ha costado bastante. Bueno, yo de hecho cuando llegué, las 2 primeras noches lloré María Magdalena. Uh-huh. Y yo me cuestionaba y decía, ¿estoy haciendo lo correcto? Y me puse, bueno, yo todo lo investigo, lo trato de entender a partir de la experiencia de otros y encontré que había un concepto que se llama, así como acabas de decir, se llama choque cultural en reversa. ¿Qué le pasa? Te vas a estudiar, muy común entre estudiantes, personas que se van al exterior por cualquier experiencia laboral, de estudios, y retornan y ya dentro de su cultura más natural o esa sociedad inicial en donde uno emergió, nació, se crió, de repente algunas cosas te chocan. Y yo creo que hay cosas muy ridículas o que yo le contaba a mis amigas más cercanas que le decía, esto me parece una soberana ridiculez, pero es que estoy estresada porque se va la luz. Uh-huh. Estoy estresada porque se cayó el internet y este bendito documento que necesito, lo necesito más rápido y yo no sabía lo que era que esta vaina se me quedara sin luz, se me apagara, me dejaran 6 horas sin agua desde hacía 6 años y medio. Entonces, esas pequeñas cosas
que en última son necesidades básicas insatisfechas o derechos que se ven como vulnerados en el camino. Pero creo que lo más difícil, si lo reconozco, es que yo estaba como en una gran burbuja, lo que yo llamo una burbuja, que es el contexto universitario, mis amigos en la universidad, y como un respeto muy profundo a las diferencias, un respeto muy profundo de la multiculturalidad, unas miradas muy progresistas sobre la vida en muchos sentidos, y de repente llegas a estos escenarios en donde todavía hay mucho machismo, en donde me relaciono mucho, y entonces el choque creo que con las mujeres y los hombres tiene que ver con relaciones muy tan basadas en el género que te aproximas a alguien y te tratan diferente de forma inmediata porque eres mujer. Claro. Entonces ese choque sí me ha dado más duro, y bueno, el retorno a la calle y el acoso callejero, que lo digo cada vez que llego porque se me quiere romper la boca de repetirlo. Qué difícil es transitar cualquier calle en el Caribe caminando. Me imagino, yo me imagino, no lo experimento. Digamos que una vez lo comentaba con alguien y decía, yo que soy hombre, caminaba por la calle, una vez me acuerdo que me tiraban un piropo y yo dije, debe estar ciega, pero bueno, me tiraban un piropo y yo decía, que es tan mala, debe ser como las mujeres, que es el común denominador por los sistemas que se establecieron y que se afianzó en la cultura. De hecho, también en otro podcast que tenemos hablamos de eso. Roberto, uno de mis co-hosts, hablaba que una vez tuvo un problema donde un señor, él siendo más niño, como que lo intentó acosar, y él también decía, imagínate, yo me sentí en peligro siendo hombre, siendo todo esto que está todo diseñado para que nosotros tengamos la defensa, imagínate las mujeres. Entonces, creo que sí, es un comentario más que hago aquí debe ser complejo para ti, y más cuando dices que estabas en ese espacio donde había otros tipos de pensamientos. Sí. Entonces eso sí es complejo. Hay unas cosas también que me causan curiosidad, y eso un poco creo que ligado a la política de... Yo viví, por ejemplo, en Europa, tú viviste en Estados Unidos, y son sociedades, digamos, un poco más avanzadas cívicamente, comillas, porque también tengo mis reparos. Pero tú decías, yo digo como que allá respetan muchas cosas, y yo digo, si nosotros somos humanos, primero, antes de cualquier cosa, y eso funciona en una sociedad como esta, yo no creo que aquí no pueda funcionar. Aquí lo que pasa es que hay que romper esas culturas o esos estereotipos que están construidos, y los constructos sociales que, no, es que yo soy el más vivo y me vuelvo el semáforo y yo soy el bacán. Y eso no hace parte de la cultura, pero se estableció una cultura y ahora es como que debes hacerlo. Entonces yo digo, si allá se puede, ¿por qué acá no? Entonces yo creo que tú también debes tener eso, y también tu parte política te dice como que voy a luchar por esto porque se puede. ¿Es así, o cómo me complementas eso? Claro que hay mucho de eso, y hay mucho de eso también creo que como en la misma raíz de por qué estudié ciencia política. A mí casi siempre me preguntan, ¿por qué estudiaste ciencia política? Y yo siempre he hecho como una pequeña historia de, bueno, cuando yo miré el programa, decía algo así como la ciencia política como una herramienta para la transformación social. Y cuando uno es una persona que se cuestiona cómo funciona la sociedad, o el entorno de uno lo está cuestionando, entonces a ti te dicen, te puedo dar una herramienta de transformación social, y tú dices, epa, esto me llama la atención o esto me interesa. Y eso tiene que ver con por qué me hice politóloga o por qué me formé en ciencia política. Y como politóloga, entonces casi siempre hablamos de la idea de cómo funcionan las reglas y si son formales o informales, porque al final todos actuamos en sociedad a partir de unas normas, sean las legales o sean las que están basadas en la cultura, en la tradición, muy enraizadas en nuestro sistema de valores. Entonces, cuando hay como los cambios en la ley que te obligan, no sé, a cosas tales como, bueno, creamos marcos para el acoso callejero, que sea penalizado, que sea sancionado, pero una cosa es que exista la norma y otra que la sociedad progresivamente las aprenda, las interiorice y cambie. Y generalmente lo que pasa también es que avanza más rápido el marco normativo en ciertas partes, y nosotros vamos más lentamente avanzando y así más lentamente transformando culturalmente lo que es aceptado y lo que no. Sí, mira, yo te quiero contar algo. Imagínate que yo, a nivel de posición política, se puede decir que he sido muy transitorio. Antes no me interesaba, después me interesé y me apasioné mucho.
Después me decepcioné, como todo lo que pasa. Después volví a ilusionarme, estando afuera. Uno estando afuera como que ve otras realidades y se ilusiona con los cambios, las cosas. Y hoy en día estoy en un proceso donde no quiero ser el dedo señalador de que tengo la verdad, sino abrirme al espacio del debate, el buen debate. Y de que a pesar de tener diferencias podemos concluir en puntos medios. Yo soy muy fanático, o digamos que ahora estoy aplicando mucho la dialéctica y leí Hegel y todas estas cosas y me hace pensar de somos seres humanos y las ideas son las que nosotros mismos construimos en algún momento y las que nos pueden separar, pero al final somos la misma especie y creo que podemos confluir a pesar de las diferencias. Yo he entrevistado, como te digo, este podcast, he entrevistado de todo. Personas que tienen posturas de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, abajo, lo que quiera, porque a mí no me interesa. Yo persigo una buena conversación y persigo que podamos, a pesar de tener diferencias, llegar a un punto medio donde sinteticemos ideas. Y bueno, te quería contar esto para decirte cómo haces tú para de pronto no radicalizar un discurso, porque a veces uno pierde esa noción y puede radicalizarse. ¿Te ha pasado? Y si es así, ¿cómo lo has hecho? De las cosas más fascinantes que yo me he encontrado en la posibilidad de leer y de estudiar, que es un privilegio además en este país, es que en un texto te encuentras con algo que te confronta. Y yo me metí como en el área de la comunicación política y puntualmente allí hay mucho de psicología política. O sea, ¿qué significa bien comunicar? ¿Cómo conecto yo con las emociones, con las ideas de alguien? Y cómo además puedo comunicar con las ideas de personas que piensan diferentes cosas, ¿no? Porque en últimas, supongamos que yo hago un trabajo de consultoría política, me contratan como consultora. Independientemente de lo que yo pienso, yo necesito tratar de pensar cómo puedo bien llevarle un mensaje político para, por ejemplo, lograr que alguien vote por un candidato X o candidata X con la que estoy trabajando, más allá de yo que piense. Y unos conceptos bien interesantes que hay en psicología política, yo diría que hay dos. Uno que se llama burbujas de información y otro que se llama razonamiento motivado, y ambos están muy relacionados con la idea de nosotros buscamos, y así funcionan además los algoritmos en redes sociales, información que confirme las ideas preconcebidas que traemos basadas en nuestros procesos educativos, cómo fuimos criados o en cómo nos hemos formado, cosas que hemos aprendido. Pero generalmente estamos buscando confirmación y personas además que nos confirmen a mi alrededor. Dado que he leído que eso pasa así y que seríamos incapaces de cambiar posiciones si nos mantenemos en esas burbujas informativas, y esto además se lo aprendí a un profesor republicano que nos dictaba clases. Él decía, yo no sigo a Fox, o sea, Fox News, ¿no? Un medio de derecha. Yo puede que lo vea a veces, pero yo sobre todo sigo a CNN, porque yo necesito ver y entender la lógica de mi contrario. Claro. Y eso para mí ha sido como tan fundamental, porque toda la vida me la paso intentando entender la lógica de mi contrario, aunque a veces emocionalmente reacciono y digo, esto no es así, etcétera, pero intento entender la lógica contraria y hago el ejercicio que me enseñó mi profesor. Yo sigo a todo el que piense diferente. Es probable que lo siga más rápido en ocasiones que a personas que resuenan conmigo constantemente. Trato de hacer el ejercicio de confrontarme, que no significa que vaya a cambiar mi opinión o mi postura, pero sí significa, voy a tratar de entender qué dice el otro. Y vamos a poner el ejemplo de un personaje controversial. Mira, yo no puedo estar más lejana de Uribe, pero si algo nos enseñó en el proceso de paz en Colombia es, tenemos que tratar de entender qué piensa el contrario si queremos tratar de empujar la sociedad hacia caminos de desarrollo y avanzar. Sí, uno a veces cae en esta, como le dicen, cámara de eco, donde tú te repites y buscas eso, lo que dices tú, la aprobación. Y por eso yo le huyo mucho al discurso radical, porque yo creo que cuando radicalizas llegas al fanatismo y ya pierdes toda la noción de un debate, de abrirte a nuevas ideas, de buscar una síntesis. Y suele pasar con muchos movimientos y vamos perdiendo. Y vienen los cultos coercitivos estos de, este es mi líder y lo que diga yo lo voy a hacer, pase lo que pase, y no pienso. Claro, con solo una salvedad que yo a veces hago, y es esta idea de la radicalidad. Yo tengo algunas posturas que son radicales, algunas defensas radicales, porque tengo convicción. ¿Cómo cuáles dirías tú? Una mía, maternidades libres, aborto para las mujeres con autonomía sobre sus cuerpos en condiciones seguras, que implica además derecho
a la educación sexual integral. O sea, esas son dos defensas que para mí son muy radicales. Educación laica, o sea, que la religión no tenga que ver con cómo tú, por supuesto, acorde a la edad de cada niño, de cada niña, de cada etapa, le hablas sobre sexualidad y sobre sus cuerpos a las mujeres y a los niños y a las identidades diversas también, y cómo todos y todas merecemos esa educación puntual para poder tomar decisiones, y que en caso de un embarazo no deseado también haya plena libertad para tomar una decisión de quiero ser madre y maternar o quiero terminar este proceso de gestión. Entonces, esa, por ejemplo, es una defensa radical para mí, que no quiere decir que no esté dispuesta a escuchar o a tratar de entender el contrario, pero quiere decir que no me voy a mover de mi posición porque la tengo muy bien fundamentada en lo que creo es el deber ser sobre la autonomía en los cuerpos de las mujeres, por ponerte un ejemplo. Entonces, la radicalidad a veces simplemente significa yo tengo muy claro por qué defiendo una idea y eso no debe satanizarse. Lo que creo sí es lugar a discusión es, aún si tienes posturas claras, eso no implica que no estés abierto al debate y tienes que entender que hay otro u otra que va a pensar diferente y que en la medida en que no vulnere derechos, tiene derecho a su opinión. Lo que no puede la diversidad de opinión es cercenar los derechos del otro. Sí, no, uno tiene que atacar las ideas, nunca la persona. Y lo que yo veo hoy en día en redes sociales es esta cosa, es que todos buscamos tener la razón, no importa qué costo. Entonces llegan ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, hay una cosa que yo aquí he repetido en los podcasts que hago y que estoy súper en contra, que es la cancelación y sobre todo retroactiva. Porque creo yo, saliéndome un poco más de la política y sino yendo a la parte más filosófica y humanista, todos somos unas personas que estamos en un constante cambio de la vida. Yo sé que hay patrones que se pueden repetir y eso sí es cancelable, depende hasta qué punto llegues. Pero comentarios, cosas, el humor también me parece que hace parte de la sociedad. Solamente depende a quién va dirigido y también depende en qué contexto lo uses. Entonces, hoy en día estamos en este mundo de redes sociales donde queremos tener la razón y lo que no me gusta lo cancelo. Porque quiero que mis derechos sean la igualdad de eso, pero no acepto un comentario diferente a lo que estoy planteando. Y no se trata de dar un lado al otro, se trata de eso, de buscar conversaciones donde de verdad podamos exponer 2, 3, 4, depende de las visiones que quieran, y se puedan sintetizar puntos para avanzar, que creo yo que eso es lo que ha hecho que el mundo avance, porque si no vamos a estar siempre polarizados de este lado, entonces esta es la verdad y lo que tú dices es mentira, y es lo que pasa hoy en día en el país. Eso lo veo yo. Mira, es muy interesante que plantees esa conversación sobre la cancelación porque yo tengo como una pequeña obsesión con esa idea de cuestionarla mucho. Y como una mujer que piensa mucho en los derechos de las mujeres, también me monto muchas veces en lo que se llama el escrache, como en exponer a los hombres violentos, exponer esas cosas que además de pronto el sistema judicial deja solas a las mujeres. Pero también me cuestiono qué pasa después, ¿no? ¿Qué hay más allá realmente tanto para el hombre expuesto que no deja de ser parte de la sociedad? O sea, que no lo anulas. Ese es el gran problema de la idea de que vamos a cancelar a alguien. Más bien es cancelar una idea, sería un poco mejor, ¿no? O sea, que haya cosas que digamos, esto no es aceptable en la sociedad, pero esa persona que no deja de existir como individuo o individua, ¿cómo haces que haya puentes de comunicación? Y ahí hay varias experiencias bastante interesantes. Hay una red de mujeres en este mundo, digamos, que se llama Rex Sisters, por ejemplo, y ellas frente a contextos de violencia como el mundo audiovisual, cinematográfico, han creado como este grupo de mujeres que se apoyan entre sí, más allá de para denunciar la conducta violenta, ellas hablan mucho de puentes de comunicación. Entonces, como una persona o una figura que ha agredido a una mujer del equipo o a quien sea del equipo, ¿cómo se tiende entonces el puente para reparar? Y yo creo que ese tiene que ser el foco, la idea de cómo puede alguien que ha herido o violentado reparar. Y dos, acaba de pasar, no sé si viste, como toda esta controversia que se generó por una inauguración en Cartagena de una marca que se llama Baobab. No lo vi. Bueno, han puesto como toda esta figura constante de la mujer negra, palenquera, o las mujeres vestidas de blanca con sus turbantes, mujeres negras, mujeres afro, y utilizarlas como elemento decorativo de eventos como práctica estructural racista,
Y a la marca le han dicho de todo en redes, etcétera, y la directora de la marca ha hecho un acto de pedir excusas, ha hecho una acción de reunirse con unas líderes afro en Bogotá, de sacar ahora un proceso de la marca, o sea, como una acción más genuina de reconocemos que cometimos un error, reconocemos que esto es racismo, ¿cómo podemos entonces reparar y cómo podemos avanzar? Que creo yo, si tú me dices hoy, ¿le comprarías a Babab? Yo te digo, dime dónde, no tengo ningún problema, déjame, me meto a la página, qué chévere esto que están haciendo para reparar a una comunidad que se siente ofendida o que se vio afectada. Eso me interesa más, claro, esos procesos. Claro. Y también los que no quieren comprar también están en su derecho. Es que es lo que digo, es respetar el derecho de cada quien sin radicalizar el discurso. Y es lo que yo te digo. Cuando yo radicalizar, de pronto estoy usando un concepto que puede ser ambiguo para muchas cosas. Pero cuando digo radicalizar es que hoy en día si le damos el significado de que las personas que toman extremos y no ven más allá de ese extremo son los que van rompiendo. Que no hay disposición al debate. Exactamente. Y yo digo, la cancelación sí se puede hacer a la idea y hasta un poco al individuo sin desconocer que es un ciudadano, pero depende de lo que haga. Yo estoy en contra de alguna cosa, digamos, un derecho fundamental como la vida, como, no sé, en caso de violaciones, todo eso. Yo creo que sí tienen que ser uno contundente y sobre todo la justicia. Lo que yo no digo son estas pequeñeces de por ejemplo, yo tiro un chiste y entonces hay que cancelarlo porque eres no sé qué cosa. O yo digo algo, o encontraron un tweet mío cuando yo tenía 20 años diciendo como, yo no sé, no me gusta el helado de vainilla. Entonces todos los hacen movimiento de helado de vainilla, me cancelan porque hago eso. No me parece porque yo no soy el mismo que cuando tenía 20 años, cuando tengo 33 años. Entonces la gente cree, se queda con ese pedazo, entonces como que acomoda ya, como que esto no sirve para el discurso que tengo, entonces lo voy a tomar y voy a cancelar. Entonces yo creo que hay una sensibilidad extrema en ese punto donde ponemos el medidor donde más le conviene a cierto grupo que quiere cancelar. Y creo que esa no es la forma ni la vía para nuevas ideas, para debate, para todo esto. Y es complejo, entonces yo estoy muy en contra un poco de ese tipo de ideas que pasan mucho y sobre todo en las redes sociales que buscamos en la razón y más en Twitter. No, Twitter es una red difícil y de mucha confrontación. Lo que diría, yo ese tema en particular lo cerraría como con dos ideas para mí. Ajá. Una, que tenemos que repensarnos la herramienta que utilizamos e incluso la palabra misma de si cancelar es siquiera deseable, pero dos, con una idea de, bueno, si yo pensase si hay algo de valor en al menos todo ese movimiento de expresión de inconformidades, yo sí rescato la idea de esta herramienta o esta tendencia de hablar de esas cosas, así sea un poco reactiva, nos ha permitido dar conversaciones, eso sí es cierto, sobre temas y prácticas antes invisibles o muy normalizadas que hoy una persona está dispuesta a decirte en redes, es que yo no estoy dispuesta a dejar que me hables así o que te expreses así, o listo, ¿sabes qué, Andy? Hiciste un chiste y yo puedo entender que estás haciendo un chiste y bromeando, pero déjame decirte porque ese chiste es inapropiado, porque es hiriente, porque lo que sea. Totalmente. Esas serían como las dos ideas. Totalmente que yo de acuerdo. Y eso es sintetizar una idea aquí hablando. Te iba a decir otra cosa. Bueno, hablando de ti, voy a ver si mi equipo de producción, que es tan grande... Te hizo un buen... ¿Eres politóloga? Sí, señor. Estudiaste Relaciones Internacionales en la Universidad del Norte, si no estoy mal. Sí, señor. Somos, ¿cómo se llama eso? Ándale, coegresado. Coegresado ¿Cómo se dirá de la eso? misma universidad, no sé cómo se llamará. PhD en Ciencia política. Political Science, pero tienes otro nombre, se me perdió. ¿El título completo cómo es? PhD in Political Science. Ok, pero hay otro nombre. Master of Arts. Master of Arts. Sí. Of Political Science. So, basically. Y eres docente en el norte también, comunicación política, en campañas negativas y género. ¿Estamos en lo correcto o qué pasa? ¿Qué faltó ahí? Activista política también. Bueno, yo siempre digo que el activismo es una cosa que uno no dice yo soy activista, creo que es más una acción sostenida en el tiempo que cambia, porque a veces también dejas un poco de hacer activismo y más que la gente te reconoce de alguna manera.
Pero sí, estudié ciencia política en un doble programa en mi pregrado con relaciones internacionales. Ese fue como la época en la que surgen los dobles programas en Uninorte. Y estaban los dos y ¡pum! Me metí a los dos, los terminé ambos. Hice mi maestría en Uninorte también con la Universidad de Salamanca en España de forma virtual. Bueno, venían los profesores más bien en ese momento en un convenio que había. Y me fui en el 2016 a hacer mis estudios doctorales en ciencia política en Florida International University, en FIU. Y en ese camino, todo estudiante que pasa como la mitad, que es después podemos hablar de eso también, un proceso horroroso en donde te sacan el jugo y te dejan exprimido para demostrar que puedes seguir en el camino a hacer un doctorado. Te dicen, bueno, como ya pasaste esta primera etapa, te entregamos una maestría porque cumples los mismos requisitos, pero realmente esa segunda maestría, el Master of Arts in Political Science, es derivado del mismo proceso doctoral. Ok. O sea, que eres doctora. Sí, o sea, ya te puedes mencionar un vallenato, doctora. Ah, todo el mundo me quiere cantar el vallenato. ¿De quién es que? Te digo, me es mala referencia. Vea, pero la doctora es que se llama, sí. Ok, sí. Bueno, eres doctora, felicitaciones. Gracias. Esto no sé, también hay otra cosa. Vamos a meternos aquí en el barro y me encanta esto. De definir las personas. O sea, yo sé que tú tienes tus estudios y todo eso, pero yo en un momento que empecé a decir, porque yo antes ponía comunicador social y periodista, y después estudié otra vaina y entonces decía, ¿será que tengo que poner todo eso? Y después dije, no, ya no me importa lo que estudié, o sea, ya no me importa nada, ya no quiero que me definan. Ahora hago videos en YouTube, soy podcaster, creador de contenido, o sea, voy a poner todo lo que hago. Después, no sé, soy esposo, papá de Salomé y Tiago, hombre empoderado, animal lover. Entonces, esto de definir a las personas y que te quieren encasillar también va un poco en los tiempos modernos, o digamos que se ve más por las redes, digamos. Antes siempre ocurrió. Suele pasar que, pero tú qué estás haciendo, no sé, lo que vi hace poquito en el carnaval. Tú no eres política, tú no puedes hacer eso. ¿Cómo tomas tú esa cosa que la gente quiere encasillarte? Y no a ti, a todo el mundo, que tienes que hacer esto y ahí no te puedes mover. ¿Cómo lo tomas y cuál es como no tu arma, pero sí tu defensa ante ese tipo de comentarios? Fíjate que las redes sociales para mí han sido un ejercicio contrario, que es muy particular. Nosotros culturalmente estamos acostumbrados como a meternos en cajas. Nos encantan las etiquetas. Y esta idea de para ser seria te tienes que vestir de determinada forma, tienes que hablar de determinada forma, si no nadie te va a tomar en serio. De hecho, incluso te confieso, yo llegaba con algo de temor a las clases en este primer semestre que vengo de regreso como docente, y lo primero que hice fue decirle a mis estudiantes, una cosa es la persona en redes, otra cosa es la docente, estos son lugares separados, proyectos independientes, pero vamos a ver que en la práctica a la mayoría de los estudiantes les fascina y quieren llegar a la clase y a veces preguntar cosas porque toco temas de política o temas que atraviesan los temas de la clase. Y yo incluso quise dividir mis perfiles para tener como un perfil más de política y otra de mis cartas de amor, que me fascina escribir cartas de amor, echar cuentos, echar historias. Y la gente me protesta por interno. Yo les pregunto, no nos gusta ver la diversidad, nos gusta verte integralmente en todas tus partes, etc. Entonces, para mí ese ha sido un ejercicio interesante pero al mismo tiempo mi perfil tiene mucho, yo les digo que como la canción de Gerard de viene y vas, viene, vuelves y te vas, que la gente llega por el video de Shakira y se van porque empiezo a hablar de Petro, no sé. Y llegan por el video de Petro y de repente les salgo hablando de por qué la maca es bacana y me genera una conexión mágica con el Caribe y se van. Entonces tengo como esa alta movilidad de mi perfil, pero a pesar de eso se queda mucha gente que al final entiende que ahí hay una persona que es muchas cosas. Y tengo un proyecto de libro que se va a llamar Todas las mujeres que he sido, porque atraviesa mucho la idea de las diferentes experiencias y de cómo a veces la sociedad te pide encasillarte en una sola cosa, pero eres realmente mucho. O sea, yo, la misma que sale en la Vía 40 con un traje dorado, con un clítoris en la mitad porque quiere hablar del cuerpo de la mujer sin vulgarizarlo. Es la misma que está muy seria en su salón de clases enseñando y es la misma que demoró noches enteras para ganarse su doctorado. Soy la misma. Claro. Mira, me causa curiosidad y te agradezco esta pregunta porque lo hablamos antes de empezar. La gente, nosotros vemos en las redes sociales lo que cada quien quiere mostrar. Claro. Tú eres una persona que eres analítica, politóloga, todo lo que hemos hablado.
Y eso hace que el común denominador vea una persona que siempre está en sus cabales, seria y todo eso. ¿No te pasa que la gente a veces está como asustada a la primera vista cuando te ve? Como que guarda una distancia por esa imagen que tú proyectas y que no es una de tantas facetas que tienes tú. ¿Te pasa eso? Y cuéntame más o menos cómo lo vives. Sí, me pasa mucho y realmente hay definitivamente una persona que soy yo que solo sale con sus amigas. Okay. O sea, como una mujer que solo me sale rodeada en un círculo más cercano, que cada vez se asoma un poco más en redes. Entonces, te comparto, yo soy una mujer bastante, por utilizar alguna expresión, con mis amigas, payasa. O sea, en mi época universitaria, yo era, además en mi colegio, indisciplinada, una cosa impresionante. Nadie se imagina eso. Nadie. O sea, si tú me conoces de afuera y de repente más bien me ves por ahí en la B40 y dices como, bueno, esto le pasó algo, está emocionada porque llegó por el carnaval. Yo me voy más allá. Yo me imagino tus compañeros de colegio que te ven ahora y dirán como que, chicha, pero no era la misma que estaba jodiendo ahí en el salón. Pero fíjate que del colegio no, porque en el colegio yo era una rebelde, a veces sin causa, pero también a veces con causa, y siempre estaba como en temas de vocería, me quería lanzar a personera, no me dejaron, entonces mi mamá me ayudó a hacer una campaña del voto en blanco. Yo creo que ahí nació mi real intriga por la ciencia política. Eso lo leí en un artículo del voto en blanco. Sí. No sé si es tuyo o alguien lo hizo. Pero creo que me lo hicieron. Sí, del voto en blanco. Y dijiste que aprendiste de eso, aprendiste que no era la mejor manera en ese momento, creo que algo así. Sí, en ese momento no era el canal, porque yo lo que hice fue una frustración personal de no me dejaron lanzarme como personera. Entonces no voy a apoyar a nadie, pero porque me parecía injusto, ¿no? Okay. O sea, es injusto que no me dejen lanzarme porque puede que yo sea indisciplinada, pero tengo mis notas académicas al día. Pero además, en el colegio la directora de disciplina me decía, es que hay dos tipos de líderes, Carol. Una líder positiva y una líder negativa, y tú has elegido liderar la indisciplina. No, hacíamos cosas horribles. Una vez no quiero recordarlo. O sea, me encerraba en un salón y le decía a las estudiantes, no dejemos entrar a la profesora. Una cosa así, yo no sé. Era, por supuesto que habían unos temas de cosas que me estaban pasando en la casa que se expresaban en frustraciones en el colegio, claro. Mala relación con compañeras. Yo he hecho el ejercicio hasta de escribirles en mi adultez a compañeras que siento en conciencia que lastimaba, claro, siendo adolescente, y algunas me lastimaban a mí, pero yo siento que lastimé también mucho en esa rebeldía que venía de cosas que estaba viviendo en casa, y por eso hoy, como todos los temas que tienen que ver con bullying, los veo como en esa doble línea de qué le estará pasando al niño que hace bullying, pero eso no obsta para que el otro sea herido y sea maltratado, y los colegios tienen que garantizar espacios seguros para todas y para todos. Claro, claro. Que no era una conversación que dábamos antes, pero sí me pasa mucho que me ven y todo el mundo se queda más bien como, es como un proceso suave de bajar la guardia un poquito conmigo a veces, porque creen que yo llego a pelear, o que esa firmeza con la que hablo de pronto a veces en un video es la misma con la que voy a llegar a saludarte en una mesa, y que por supuesto que no. Claro, sí. Sí, eso suele pasar mucho de todo. A lo mejor también le pasa mucho. Yo he entrevistado a influencers que hacen comedia, y ellos son más parcos cuando no están con la cámara, son más callados, todo. Y muchos me cuentan como que voy por la calle y la gente, hey, Karen Mundá. Y el man como que luego, o sea, separa el personaje de la persona, o sea, no tiene nada que ver. Y son más callados, más introvertidos, entonces suele pasar eso en redes. Un apunte, yo también en el colegio era indisciplinado y mal estudiante, o sea, no tenía por dónde agarrar. Y la gente me decía, no da ni un peso por mí. Y tenían razón. Entonces, hago podcast. Entonces, esas cosas sí, bueno, uno va cambiando las cosas. ¿Tú te imaginas lo que te decía ahorita? Si la gente te juzgara por lo que hiciste en ese momento, entonces hoy en día no tuviera sentido nada. Sí. Pero bueno, es la vida. Hablemos un poco de un tema que está vigente. El peaje Papyrus de Puerto Colombia. Créeme que yo te seguía en Twitter hace mucho tiempo. Lo que pasa es que Twitter, yo un momento empecé como a odiarlo. Yo decía, esto es una cloaca. Para mí Twitter era una cloaca, perdió su norte y su rumbo. Pero bueno, después volví a verte en Instagram, vi lo de peaje Papyrus y dije qué interesante que haya este tipo de contrastes en Barranquilla, y que haya personas que se lideren este tipo de movimientos. ¿Cómo nace eso? ¿Cómo fue? ¿Y cómo llegas tú a ser la cabeza visible? Yo sé que hay mucha gente trabajando, pero digamos la cabeza visible en redes de este proyecto.
Bueno, yo creo que la visibilidad en redes es muy sencilla de explicar, no tiene nada que ver con otra cosa diferente a tengo unas redes que tienen más seguidores. Ok. Ahora, si eso quiere decir que yo trabaje más que cualquiera de las otras personas en el comité, absolutamente no. De hecho, todo lo que hemos logrado hoy ha sido posible porque hay un trabajo larguísimo anterior del que yo nada tengo que ver. Entonces siempre enfatizo eso porque uno tiene que ser muy justa con la movilización y con cómo cada persona que hace parte aporta. Mi aporte o algo puntual con lo que llegué a la mesa fue, aquí están unas redes sociales que pueden servir a esto para darle visibilidad y eso claro que ha ayudado mucho porque genera unos mecanismos de presión impresionantes con gobernantes a nivel nacional, nos ayuda a que los medios también se vean un poco obligados a contar. Pero lo de Papiros para mí, bueno, la historia de cómo llego yo ahí es frustración también. Soy una persona que yo vivo en Puerto Colombia desde que tengo 16 años, o entre Puerto Colombia y Barranquilla, porque siempre he estado como yendo y viniendo, pero soy barranquillera. Mis hermanos estudian en la Vía del Mar, yo trabajando en la Universidad del Norte todos los días me movilizo, se cae la vía alterna y yo llego y decía... Es que no tiene lógica que estando a 14 kilómetros de la norte yo tenga que salir una hora antes porque hay una caseta que existe y que hay un gran trancón y nadie haga nada. O sea, es una cosa de razonamiento lógico básico. Esto no tiene sentido. Y yo decía, espérate un momento, yo tengo unas redes. Si esto no tiene sentido... Ese es un ejercicio muy propio para mí de las redes sociales de decir, esto no tiene sentido para mí. Debe haber alguien más para quien no tenga sentido. Yo lo voy a poner en redes para ver si yo estoy... O sea, totalmente como hablando sobre algo de lo que no sé simplemente, o si hay alguien más. Y yo, la expresión que usaría es como tocar una herida. O sea, hablar de Papiro fue decirle a la gente, me parece que esto es terrible lo que está pasando y todo el mundo estoy de acuerdo con que esto no tiene ningún sentido. Y me contactan algunos voceros del comité para decirme, nosotros tenemos un trabajo, Carol, si nos ayudas a visibilizarlo. Y después, como en una cosa muy democrática, ciudadana, en las reuniones en el peaje, se votó, se hizo un proceso de preguntarle a la ciudadanía que se reunía quiénes pueden estar en la mesa, quiénes se postulan. Yo me postulé junto a los demás y ahí como se reeligieron un grupo que somos hoy 10 que estamos trabajando de forma permanente, pero toda la ciudadanía está alerta de lo que pasa allí. Lo clave que dijiste, y eso lo comparto, yo también estaba... Cuando yo veo tu video, yo digo, mierda, y en verdad es que esto no tiene ningún sentido. O sea, y yo siempre pasaba por ahí. Lo que pasa es que se intensifica a raíz de las inundaciones, porque yo también vivo en Puerto Colombia. O sea, en Villa Campestre, no me van a cancelar, no me dicen que soy culepa. Y me toca dar la vuelta y pagar 2.400 pesos todos los días. Yo, no, o sea, ¿por qué? ¿Y a quién le reclama uno aquí? Entonces, cuando vienes tú... Yo dije, my president. Entonces, o sea, como que alguien tenía que decirlo. Entonces, es admirable. Y por eso va un poco mi pregunta. Esto se la pregunté a Levi Rincón cuando lo entrevisté y a Mafe Carrascal. Y yo dije, en un país como Colombia, estar en la política y sobre todo en contra de algunos poderosos, no voy a meter a todo el mismo saco, generalizar es lo peor. Algunos poderosos es complejo y da miedo. Y no solo porque lo imaginemos, es que ya lo vivimos muchas veces en Colombia. Sí. Tú, a pesar de saber eso, ¿qué pasa por tu mente? ¿No sientes miedo? ¿El ímpetu dónde sale? Cuéntame por qué hacerlo a pesar de... Ayer, justo en mi salón de clase, un estudiante me preguntó eso. Y yo le decía, tanta gente me escribe y me cuestiona si siento miedo, que siento miedo un poco más porque me lo reiteran o me recuerdan de forma constante en dónde estoy, que yo lo sé muy bien en dónde estoy, que uno siente, claro que siento temor y yo entiendo lo que implica la exposición frente al poder, pero también parte de mi respuesta fue, pero ¿qué clase de vida viviría si no puedo hablar de lo que me parece importante? O sea, si me quitas mi voz y me quitas la posibilidad de hablar de las cosas que valoro, me sentiría sin identidad. O sea, tampoco tendría mucho sentido para mí vivir una vida en la que no puedo hablar de las cosas que me atraviesan, en la que no pueda cuestionar. O sea, hace parte de lo que está en el centro de mi corazón, en mi identidad. Si me quitas la posibilidad de hablar, me dejas sin nada. Entonces, eso hace que yo simplemente diga, esta es la vida que he elegido porque estas son las cosas que me importan.
Algo que me ha pasado, que confesión de una movilización. Ajá, cuéntame. Yo no he podido ver los videos completos de cuando yo me monté en la caseta del peaje. Yo tenía tanta adrenalina porque veníamos en esa movilización corriendo, buscando agua, comida. Yo venía desgastada. Y en algún momento yo llego y siento una frustración que es ver que había muchos políticos, representantes allí y habían llevado un millo. Y yo decía, listo, no pasa nada. Es una movilización pacífica, las expresiones artísticas culturales son importantes, pero esta movilización que tanto nos ha costado no se puede quedar en un carnaval. Y había llevado un megáfono, que ese megáfono lo usó Raimundo y todo el mundo habló con el megafonito. Y en algún momento yo vi que dos se montaron en una caseta y no me preguntes quién me subió, ni quién me bajó, ni quién me dijo. Habían dos personas allí y yo les digo, ¿será que tú me ayudas a montarme allá arriba? Y ellos me levantan, me montan, agradezco que haya estado haciendo ejercicio porque me tocó hacer hasta como una flexión para subirme allá arriba. Y cuando yo cojo ese megáfono, me pregunto un poco en ese momento, ay carajo, ¿yo para qué me monté aquí? Porque le veo la cara, miembros del Congreso, el alcalde, procuradora, que si el delegado de no sé dónde. Pero empecé a hablar y fue como lo que me salió, que era desde la indignación de decir, está bien que estemos movilizándonos pacíficamente, pero esto no es un carnaval, esta es una movilización de estamos cansados y además no vamos a dejar que nos sigan burlando porque es un proceso en donde la ciudadanía ha estado tremendamente burlada. Y yo me bajé de allí, siguieron las cosas, logramos lo que logramos, que ha sido un tirijala todo el tiempo, pero realmente es toda la ciudadanía. O sea, tú estás diciendo cosas que realmente hacen eco con lo que la gente está sintiendo y solo por eso te apoyan. No es que sea yo, no es que alguien va a repetir, es que hay eco de algo que alguien más está sintiendo como injusto para sí. Y bueno, ese pobre millo no volvió a tocar en la movilización. Le mataste la moña, como dicen por ahí. Pero bueno, lo importante era lo principal que era esto de quitar esto. ¿Cómo va la vaina con eso? Bueno, ahora tenemos otra vez un tirijala. El ministro lo que dijo es, entiendo las preocupaciones, que hay unos temas sociales. Algo que hay que explicar muy bien sobre Papiros es, en Papiros hay unos problemas de afectaciones de derechos. El de la vida y el de la integridad física, que son derechos humanos fundamentales, porque la forma en que se diseñaron las básculas de carga pesada, para pesar la carga pesada, valga la redundancia, quedó mal diseñada. Allí ha habido muertos. O sea, lo que tú quieras como ejemplo de una estructura horrible que no debería estar, Papiros. Diferente de pronto a lo que pase en las realidades de otros peajes que también deberían mover, etcétera. Papiros tiene muchas particularidades. Entonces, allá ha habido accidentes, muertos en la vía, un ciclista que tuvo un accidente en el 2020 y falleció en 2021, una historia muy triste, su viuda, hay videos de ella diciendo, hagan algo por favor para que esto no pase más. Los ciclistas que hacen deporte por allí están en riesgo permanente. Tú ves a las motos, que además hay unos huecos en los costados, pasando por allí, o sea, todo el tiempo accidente, en fin. Eso es un desastre. Entonces hay derecho a la vida y a la integridad física en permanente riesgo, con niños pasando por esa zona todos los días. Derecho a la educación vulnerado, porque todos los colegios que están allí han quedado sin posibilidad de retorno. O sea, yo puedo tener, como tengo a mis hermanos estudiando en un colegio en la Vía del Mar, sin posibilidad de volver a su casa, sin que tengan que entrar por acá, por Barranquilla, etc. Y derecho a la movilidad, porque es que esos trancones que se generan allí, esos policías muertos, todo es un desastre, ¿no? Entonces, esos 4 derechos tan fundamentales cercenados. El ministro viene a reunirse con nosotros después de la movilización, reconoce que eso existe y dice, señores de la Agencia Nacional de Infraestructura, señores de Ruta Costera Concesionaria, siéntense con la comunidad a hablar. Y nos hemos sentado y una de las cosas que se pactó ya fue que categorías 1 y 2 no se cobraran. O sea, buses, transporte escolar, busetas, camiones de 2 ejes y automóviles. Y de repente el presidente de la ANI ayer hizo unas declaraciones sugiriendo, y nosotros queremos creer que es un problema de comunicaciones, que todavía estábamos negociando esa parte, que eso no estaba definido. Entonces ayer nos reunimos nuevamente con la Defensoría y con la Alcaldía y estamos trabajando, sacamos un comunicado. La otra semana va a ser la última reunión que vamos a tener para ya pedir que venga el ministro y que nos haga nos termine de dar como formalizar y cerrar las mesas con un diálogo definitivo también para seguir anunciando qué va a pasar. Pero hoy te diría,
cobros a categorías 1 y 2, que son los automóviles o los tipos de vehículos que te he dicho, eso ya está pactado y nosotros no vamos a dejar que eso lo quite. O sea, eso es para nosotros pacto hecho en mesa. En palabras más coloquiales, si tú pasas por Papiro no te pueden cobrar. Ya, eso es totalmente ilegal, digamos. Exactamente. ¿Está bien dicho ilegal o alegal? ¿Cómo es? Ilegal. Hoy es ilegal además porque hay una resolución del ministerio que suspendió todo por 45 días. Para que siga siendo ilegal, tendrán que venir las otras resoluciones. O sea, la movilización social es tremendamente desgastante. Sí, me imagino. Porque implica no solamente decir, yo quiero esto y me parece que esto es justo, sino, bueno, y jurídicamente eso qué implica. Entonces, ¿qué resolución? ¿Quién saca qué? ¿Qué entidad se encarga? ¿Quién te garantiza? Y pasa todo eso. Sí, y no es solo, porque la gente dice, no, tiene que, por ejemplo, con el presidente ya todo cambia, o con este ministro, sino todo lo que conlleva a niveles de términos, letras, códigos civiles, etcétera, etcétera, es todo eso. Por eso para mí, te lo digo de corazón, es muy admirable la gente que hace política. Lo máximo que yo participé fue en el 2010, la ola verde de Mocus, y era un pelado de 20 años. Yo también. Imagínate, era un pelado de 20 años y en un momento sentí la decepción de la vida y dije, no más. Entonces hoy en día digo, wow, o sea, interesante porque te atacan personalmente, te sacan cosas. Yo no sé si te han sacado cosas así en esto. Claro. Y te han dicho, y esa vaina te va desgastando hasta cierto punto que yo creo que tienes que tener una mentalidad fuertísima, una capacidad de, hey, no importa lo que digan, yo sigo adelante. Por eso te digo, reitero mi admiración a lo que haces y sé que no todo el mundo está preparado para eso. Cuéntame, ¿cómo haces para lidiar con esta gente que va a la yugular tuya y de tu vida personal, de tu vida íntima o de algún pasado que todos tenemos? Cuéntame, ¿cómo haces para lidiar con eso? La única herramienta que yo tengo sigue siendo mi palabra. Entonces, yo elijo... Mira que te voy a compartir como 2 reflexiones que tienen que ver mucho con redes sociales. Dale, dime. Yo estudio campañas negativas, o sea, yo enfoqué como toda mi tesis doctoral en tratar de entender cómo la negatividad afecta al cerebro de los votantes y cómo uno maneja eso, ¿no? Y una de las cosas que uno aprende en ese camino es que en un acto de supervivencia, el ser humano procesa en su cerebro la negatividad de forma mucho más rápida y memorable que las cosas positivas. O sea, si tú me dices aquí algo horrible en este podcast, Andy, no importa que llevemos, 40 minutos hablando hasta ahora, esta cosa fea que me dices en 1 minuto, yo me la voy a llevar guardada porque mi cerebro hace eso en un acto de supervivencia. Imagínate que tú estás intentando, no sé, pasar un día chévere en la playa, pero si tú vas manejando tienes que estar más alerta a las posibles amenazas porque tu vida misma está en riesgo. Entonces, esas asociaciones las hace tu cerebro para responder a lo que se llaman estímulos negativos. ¿Pasan las relaciones? Totalmente. Entonces, yo he tratado de interiorizar eso para mandarle señales a mi cerebro y recordarle constantemente. Yo hago un ejercicio. Mira, métete, no sé, en los comentarios de un video. ¿Por qué habría de quedarme? E igual a veces todavía me pasa, ¿no? No quiere decir que porque lo sepa, necesito una sesión, lo dije en otro podcast de mi vida que se llame Me sé grandes cosas en la teoría y soy un carajo en la práctica, me va súper mal. Pero una es esa. O sea, tienes un montón de gente apoyándote, es más fácil quedarte y pasa mucho en Twitter. En Twitter también hay actos muy bonitos de bondad, de contar historias lindas, de gente que hace hilos, de historias románticas, bonitas, etc. Pero es más fácil quedarte o tu cerebro recuerda mucho más. Entonces, por cada memoria negativa, tú necesitas en promedio como 2.5 positivas para balancear esa idea de lo negativo. O sea, es una cosa fascinante. A mí me encanta tratar de entender eso. Entonces, yo hago ese ejercicio y hago 2 cosas. Una, yo nunca le voy a dar visibilidad a una persona que me ataque, a menos que esa persona logre que la audiencia a la que le llegue ese mensaje sea mucho más grande que la que yo misma ya he construido, ¿no? Porque es un tema simplemente lógico. Si ese mensaje no tuvo alcance, ¿por qué le voy a dar alcance yo? No se lo voy a dar, mucho menos desde mis redes. Es un acto lógico. Es más, consejo de consultoría en comunicaciones para cualquier persona. Nunca le des alcance a un mensaje que sea más pequeño que el tuyo, a menos que haya logrado la visibilidad que la gente que le llegue a tu audiencia. Y 2, por cada cosa negativa que yo veo, trato de recordar todas las historias de forma constante de la gente que te escribe
esto es necesario, esto que estás haciendo vale la pena, esto que estás haciendo conecta conmigo porque yo también viví esa historia o porque a mí también me afecta un peaje. Entonces, ese es como mi ejercicio individual que me sostiene en las redes para confrontar esos pequeños ataques que también exageraría si dijese que han sido muchos a hoy. No han sido muchos, pero han sido algunos más dolorosos que otros y seguramente se seguirán viniendo en la medida en que seguiré hablando de cosas incómodas, pero es lo que he elegido, hablo de lo que me importa y mientras yo pueda hablar de lo que me importa, bueno, que me ataquen. Claro. Y siguiendo con esto de las redes sociales, ¿qué proyecto tienes con esto? Porque llegas a bastantes personas, tienes una comunidad muy fiel y que sigue lo que haces y está esperando qué sacas porque te ven a ti como un referente. ¿Qué proyectos tienes y qué quieres utilizar con esto? Bueno, yo tengo a nivel profesional, yo tengo todo un proyecto de comunicación política porque es a eso a lo que me dedico y hago también consultoría política. Entonces, eso es, a veces la gente me pregunta como, ¿y cómo comunicas? Y yo, mira mis redes. O sea, yo te doy ideas incluso de cómo hacer, o sea, todos los ejercicios que hago los hago muy consciente de que estoy comunicando desde las herramientas que profesionalmente he aprendido. Y dos, ya el que está más en mi corazón también diría, yo este año voy a sacar un podcast con otra mujer barranquillera que anunciaremos en su debido momento porque la gente sí que me pide y nos pide a ambas podcast y el podcast va a ser para mí un gran espacio de hablar en voz alta cosas que generalmente compartimos entre amigas en la intimidad, pero que estamos dispuestas a hablar porque sabemos que nos conectan con otras mujeres o personas. Entonces, ese podcast y de muchos temas del podcast derivado de este libro del que te mencioné antes, de todas las mujeres que he sido, pero tengo muchas cosas, ¿no? Son como, eso me pasa, quiero abordar muchas cosas y creo que solo el tiempo me irá diciendo claro a qué podré dedicarle más o menos. Tengo la publicación de mi libro derivado de mi tesis también, trabajos de investigación, en todo eso lo estoy intentando hacer al mismo tiempo. Exacto. ¿Y te rinde el tiempo? ¿Cómo haces para distribuirte? Porque haces muchas cosas. Yo me levanto a trabajar y me acuesto trabajando, duermo algunas horas, pero también como defiendo tanto el derecho al ocio, a veces me desconecto y soy muy feliz haciendo dos cosas en Colombia y en Barranquilla, y por lo menos que me quedan cerca en particular. Una, yendo a la playa y tirándome allí, me fascina, pero me fascina comer pescado frito con arroz con coco y patacones y ponme queso salado, yo soy la mujer más feliz del mundo, no necesito más. Claro. Y acostarme en una hamaca. Entonces yo me puedo acostar en una hamaca a veces horas, pasarme todo el día acostada en una hamaca, toda la tarde, y ahí escribo en el celular, ahí pienso, me pongo a leer. Esas son como mis dos planes de ocio, la lectura en hamaca e irme a la playa o compartir con mi familia, que es muy importante para mí. También para mí es muy sagrado compartir con mis amigas, entonces yo trato de tener un balance que no siempre logro cuando hay muchos temas de activismo, de movilización o de clases y trabajo más formal, me consumen, pero casi siempre trato de tener espacios para estar con mis amigas, espacios para estar con mi familia y unos tremendamente importantes, espacio para estar sola. Claro, es importantísimo. Concuerdo mucho en la playa. A mí me costó cuando me fui porque, bueno, tú fuiste a Miami. Uh-huh. Yo viví en París y bueno, viví en Barcelona. Barcelona me encantó más porque tiene playa. Pero cuando fui a París me costó bastante porque la playa para mí hace parte de mi vida y mi entorno todo el tiempo. Entonces siempre que busco un espacio es ir a la playa porque el mar, el sonido, todo eso como que me hace sentir tan pequeño que me hace sentir que libero las cargas. O sea, como que no depende de mí todo porque a veces me cargo mucho. Y ese es un espacio bastante que me encanta. O sea, si alguien me ve por la playa, salúdeme. Y bueno, sí, la familia también. Eso de compartir con la familia creo que es también recarga energías. Y es importantísimo para todo. Bueno, para la gente que es familiar. Yo soy muy familiar en ese aspecto. Carol, yo estoy súper encantado de que hayas venido acá. Espero que sea la primera de muchas veces. Lo bueno de este podcast o de los podcasts es que podemos conversar todo el tiempo, cada vez más. Y lo que viviste antes hasta ahora es una etapa, pero cuando volvamos a grabar será otras cosas más y más vivencias. Así que yo agradezco tu tiempo, la pasé genial, qué charla tan chévere, tan bacana.
admiración y respeto hacia ti por todo lo que haces. Y nosotros tenemos una costumbre aquí en este podcast, que hay gente que te sigue, te ve y te conoce y quiere conocer más de ti y quiere que esa gente te deje un mensaje final. Lo que tú quieras decir, ahí está el micrófono y esa cámara para que digas lo que quieras. Bueno, muchas gracias a ti primero por la invitación. Ha sido una conversación muy entretenida para mí y a quienes me siguen, a quienes me leen, a quienes me escuchan. Tengo la particularidad de querer hablarle siempre a las mujeres, entonces mi mensaje hoy es dirigido a las mujeres, que además estamos en nuestro mes, porque este mes se conmemora el 8 de marzo, el Día de la Mujer, que es un día de conmemoración en la lucha por nuestros derechos. Así que a decirles que estamos juntas, que nos tenemos, que muchas veces pensamos que hay procesos en los que estamos muy solas y basta abrir la boca en ocasiones para conectar con otras, para entender que nuestras luchas no las damos solas. Así que las invito a hablar siempre con vulnerabilidad de los temas que nos atraviesan, que nos importan. Este mes en particular es un mes que le voy a dedicar mucho a hablar de educación sexual e integral, derecho al aborto, maternidades libres, la importancia de esos temas. Y soy una mujer feminista y les invito además a navegar el feminismo no como un acto de división, faltaba menos, sino como un acto de reivindicación de derechos y de tratar de entender cuáles son las luchas que nos unen. Carol Solís Menco, síganla, ahora mismo está saliendo sus redes sociales porque tenemos el mejor editor del mundo que está apoyando su cámara, y síganla para que vean todo lo que hace y de verdad síganla si se identifican, y si no también hacerla importante. Si no también, que hay que, porque si no se meten en las burbujas de información, entonces tienen que escuchar al contrario. Entonces nada, te agradezco de corazón, gracias por venir. Tu casa, cuando quieras venir aquí a hacer lo que quieras, y ya, a tirarte ahí en el piso. A mí no me digas eso porque me tienes aquí metido. Lo único que si quieres donar una hamaca, bienvenido, y también te puedes tener en esa hamaca a leer lo que quieras. De verdad, mil gracias por venir acá. Y nada, gracias a todos ustedes, señoras y señores, por estar ahí. Recuerda suscribirte, así nos pagas y nos haces felices, y te amaremos hasta que venga Jesucristo y todos los dioses griegos y mitológicos y vikingos. Gracias por estar ahí. Activa la campana de notificaciones si te llegan todos los episodios a tiempo. Y también estamos en Spotify y más de 21 plataformas en audio. Así que si estás en Spotify, califica con 5 estrellas este podcast y nos ayudas a posicionarnos. Y agradecer inmensamente a Eduardo Sean Contenidos Digitales. Tú quieres hacer contenidos de calidad, pero tienes un 1100, imagínate, no puedes hacerlo. Hazlo con los mejores para que sean unos grandes productos, y contáctalo y vas de mi parte y recibes descuento. Gente, estuve con Carol Solís Menco en esta ocasión. Yo soy Andy Alonso. Esta es La Esquina Podcast. Y como siempre les digo, pórtense bien, cójanla suave, conversen, debatan, pero siempre con argumentos y con la mejor disposición. Nos vemos en el próximo episodio. Hablamos.